Qué cierto es aquel refrán que dice que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Construir naciones libres y prósperas en América Latina debió ser siempre algo más que una idea o una ilusión. Debiera ser una posibilidad y eventualmente una realidad que, a decir verdad, depende de los ciudadanos. El subcontinente latinoamericano ha pagado un alto costo a causa de su subdesarrollo político. En cada celebración de independencia recordamos que la vida debe ser motivo de fiesta, pero la verdad es que la mayoría de nuestros países están atrapados en mazmorras de estados disfuncionales, cuando no abiertamente criminales o totalitarios, con políticos impresentables y élites distraídas que se enteran de menos cada día. Sin embargo, no debemos olvidar que la vida está hecha de ciclos con generaciones de protagonistas que van y vienen y que, así como los pueblos caen, también se pueden levantar. Para hablar sobre la independencia, la libertad de los pueblos latinoamericanos y el futuro de sus democracias, tengo el gusto de presentarles a Carlos Sabino, licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Políticas. Es miembro de la Mount Pelerin Society, colaborador del Center for Global Prosperity y de la FIL de Vargas Llosa. Es catedrático de la Universidad Francisco Marroquín y de la George Mason University. Ha escrito libros, artículos e investigaciones. Doctor Sabino, bienvenido a Razón de Estado. Generalmente Gracias. estudiamos la independencia como el episodio de un grupo de héroes que liberaron nuestras naciones de la corona española. Pero quienes saben recomiendan que recordemos los ideales y sueños que motivaron aquella independencia: libertad, igualdad ante la ley, propiedad privada, entre otras consignas de la Ilustración y la Revolución Americana. ¿Cuáles fueron aquellas ideas, aquellos ideales que hoy parecen olvidados? Bueno, esas ideas están vigentes todavía y lamentablemente, como tú dijiste, se olvidan o se dejan de lado en el mundo contemporáneo. Pero sí, no es, digamos, es importante decir que la independencia fue producto de circunstancias externas realmente, de un imperio que ya no se sostenía a sí mismo, que no tenía fuerza, que era el imperio español, y entonces aquí se decidió hacer un camino independiente. No digo que fue forzado, pero fue circunstancial en cierto modo. Y eso, Dionisio, supongo que responderé con esto a algunas otras preguntas, dio pie a que no tuviéramos la madurez política necesaria para emprender ese camino, pero no había más remedio que hacerlo. Yo por eso creo que fueron héroes, más que militares o políticos, héroes intelectuales, gente que asumió el liderazgo cuando la situación era realmente insostenible. Ya, un llamado urgente en estos tiempos. Doctor Sabino, varios autores, tú entre ellos, plantean que la independencia de Estados Unidos fue resultado de un proceso de largas y estructuradas discusiones, mientras que las independencias de la América Española se producen en buena medida por la situación que ya mencionabas, ¿no?, de acefalía que vivía el reino español en medio de élites locales, entre quienes había gente con pocos escrúpulos y excesiva ambición. ¿Explica esto los destinos tan distintos que al final tuvo Estados Unidos y la América Española? Una parte sí lo explica. Para mí es importante esa diferencia de madurez. En los Estados Unidos el proceso de pensar en la independencia se inicia a mediados, a 1760, 70. En cambio acá se inicia en 1808. Entonces la diferencia es distinta. Ellos estaban acostumbrados a tener una buena medida de autogobierno y nosotros no la teníamos. Y ellos entendieron eso igual que nosotros. Entendieron que había un montón de gente inescrupulosa que se iba a aprovechar de la independencia para sus fines rastreros, digamos así. Pero ellos construyeron un sistema en que permitía controlar a esas personas. En cambio, acá no tuvimos la oportunidad de hacerlo. O sea, tratamos de construir ese mismo sistema, pero no funcionó por esa falta Claro. de madurez y de experiencia política, de estar, digamos, dirigiendo algo y lograr una cierta institucionalidad funcional. Claro.
Doctor, cuando comparamos a Estados Unidos y Canadá con México y Brasil, los cuatro grandes del continente, y vemos las diferencias de los del norte en sus niveles de desarrollo, sobre todo político, respecto al desastre que son México y Brasil, para no hablar de los demás, las preguntas que surgen son, ¿fue la cultura que cada país heredó después de su independencia lo que los premió o los condenó? ¿Fue el momento de la historia en el que sucedió cada independencia o fue la consecuencia del comportamiento de las élites de la época? Bueno, mira, yo creo que no fue tanto el comportamiento de las élites, sino el punto de partida. Y son cuatro puntos de partida diferentes. Ujú. Una colonia que no se independizó, que es Canadá, una colonia que se independizó y levantó esos ideales que manifestaste hace un momento, una colonia que se independizó en forma suave, como lo fue Brasil, porque se constituyó como imperio dentro de un marco familiar, digamos, de la Casa de Braganza, y una colonia que luchó sangrientamente por su independencia y que tuvo, realmente no tenía una unidad nacional previa. Entonces, la historia es lo que te marca el camino, no te condena, porque en la historia no hay nada seguro. Estás bien hoy, puedes estar bien mal mañana. Argentina, mi país, es un ejemplo de eso. Argentina llegó a tener niveles superiores a los de todos los países europeos a comienzos del siglo XX, pero luego malas políticas, políticas demagógicas, fascistoides, etcétera, la condenaron a un destino que parecería no poder salir, al menos por ahora. Ya. Pero sí, la historia te va marcando causas. Ya. Doctor, por eso es oportuno hablar sobre la independencia de nuestros países. La izquierda populista afirma que no hay nada que celebrar. Es cierto que grupos de estafadores que se dicen de derecha han asaltado naciones y han consolidado un subdesarrollo político perverso y nocivo, pero el saldo de la izquierda, el saldo del socialismo en siglos pasados, y en especial el del siglo XXI que está de moda, es la destrucción y el empobrecimiento de naciones enteras. Y esto sigue siendo cierto hasta hoy. Ya mencionabas Argentina y por supuesto Venezuela da testimonio de ello. La propaganda de la izquierda busca deslegitimar la independencia de la América española. ¿Cuáles son los argumentos para discutir este tema con honestidad intelectual? Mira, el primer argumento se pasa por alto es que hubiera pasado si no se declaraba la independencia. ¿Qué pretendían? Que fuéramos colonia española todavía. Incluso ese camino lo intentó la República Dominicana y a los pocos años tuvo que revertirlo porque, y Cuba, que se había quedado dentro del imperio, tuvo una larguísima y dura guerra de independencia. O sea, me parece que es un atentado vano el no alegrarse, el no decir que era necesario, no había otro camino razonable. Entonces, me parece que esa izquierda lo que está haciendo es buscar pleito, por decir así, Sin duda. crear un enfrentamiento y crear una división que ha servido, como tú dices, para el caso sobre todo de Venezuela, Nicaragua y otros, Sí. para hundir a sus países, porque Venezuela produce ahora el 20% de lo que producía hace 60 o 70 años Sí. en petróleo, por Sí. ejemplo. O sea, ese camino de la izquierda es el camino realmente al fracaso. Sí. Que la derecha se ha equivocado es cierto, pero todos nos equivocamos, Así es. como dice Claro, y al final un son los valores liberales y republicanos los que hay que rescatar y las ideologías, pues bueno, dejarlas para otras discusiones. Doctor Sabino, libertad, leyes y república fueron los ideales que inspiraron las independencias en América Latina. Sin embargo, en el siglo XIX surgieron los caudillos, en el siglo XX se consolidaron y ahora estos hombres fuertes están encantados con el siglo XXI. Castro y Chávez llegaron a ser marcas conocidas, pero les siguieron Correa, Evo Morales y otros. Sin embargo, esto ya no es una exclusividad de la izquierda. Desde Trump hasta Bolsonaro vemos un comportamiento impositivo y autoritario también en grupos conservadores. Veremos si ellos y otros al final respetan o no las normas democráticas y el principio de alternancia en el poder. Las preguntas son, doctor,
¿Por qué los pueblos están votando por hombres fuertes y por opciones autoritarias? ¿Cómo se explica y cómo se aprende que fortalecer las instituciones y los valores republicanos serán siempre la mejor opción? Mira, la explicación es que el modelo de democracia que se ha ido creando a lo largo del siglo XX, de democracia redistribucionista, de democracia en que el Estado asume un papel prácticamente, digamos, de una especie de Dios al que todo se lo pide, ese modelo ha fracasado, pero la gente no lo termina de entender. La gente sigue amarrada a esa idea de que queremos un papá Estado que nos produzca todo. Y nadie lo puede hacer, ni la derecha ni la izquierda. Por eso vemos que a un autoritario de izquierda le sucede uno de derecha y luego otro de izquierda. Es decir, no es en este caso, es decir, hay una raíz más profunda, la raíz de que nosotros tenemos que lograr una democracia más parecida a la de los padres fundadores de los Estados Unidos, una democracia en que el Estado, el gobierno, no sea el que nos dé todo. Pero lo vemos en Europa y lo vemos en todas partes. Cuando los sistemas no son sólidos, no aguantan, lo que sucede es que la gente busca soluciones providenciales. Y esas soluciones se encarnan en un caudillo. Eso pasó en Latinoamérica en el siglo XIX, pasó en Europa también en el siglo XX y está pasando por todas partes. Y pienso yo, para no despertar falsas ilusiones, Dionisio, que el proceso de desengañarse de eso y de entender lo que tú acabas de decir es un proceso largo, Sí, no de años, sino de décadas. exacto. Esa es la Hay que clave. vivir en un mundo así y hacer lo que se pueda para seguir manteniendo esos Exacto. valores. Doctor Sabino, después de más de 200 años de independencia, según el país, por los resultados que estamos viendo en América Latina, cabe preguntar qué ha fallado y por qué no hemos sido capaces de instalar en nuestra cultura, de educar a nuestras sociedades con los valores de libertad, república e igualdad ante la ley, que han dado tanto éxito y desarrollo a muchas naciones de Occidente. ¿Se puede llamar a lo que nos asfixia subdesarrollo político? No, yo no lo diría así realmente. Nosotros tenemos muy buenos ejemplos también. Estoy en contra de una visión negativista. Nosotros sí tenemos problemas. Y voy a decir con franqueza lo que yo pienso. Países que proclaman la libertad y que pretenden ser ejemplos nuestros, asumieron durante la pandemia una conducta tan totalitaria que nunca asumieron ni Hitler ni Stalin. Entonces, no creo que en ese sentido nos deban dar lecciones acerca de la libertad. La libertad es una cosa que la gente desea, pero también desea seguridad. Y ahí estamos entrampados en ese Claro. dilema. Pero no creo que sea un subdesarrollo político. Para mí es un subdesarrollo político decir, como dijo el gobierno australiano, que cerraba sus fronteras absolutamente para salir y para entrar. ¿Qué le pueden criticar ellos a Fidel Castro? En un caso por razones políticas, en el otro por supuestas razones sanitarias. Pero eso creo que hay que decirlo. Y lo que es peor, Dionisio, y esto es lo que me parece que quisiera yo dejar en claro en este programa, ninguno de esos gobiernos que asumió o asume todavía posturas totalitarias ha pedido excusas, ha pedido perdón. Ninguno ha dicho hemos violado la libertad. No. Y sin eso, ellos van a estar más condenados que nosotros. México con AMLO, Bolivia con Arce, Perú con Castillo, Chile con Boric, Colombia con Petro, posiblemente Lula en Brasil, podrían consolidar una debacle sin precedentes en América Latina. Es cierto que la derecha corrupta les abrió las puertas, aunque la verdad es que la ideología se convirtió en excusa. Lo que estamos viendo es grupos que se dicen de derecha o izquierda, que en realidad son delincuentes que quieren hacer fincas y botín de naciones enteras. ¿En qué estamos fallando? ¿Cómo rescatamos los ideales liberales para reencauzar el rumbo de nuestra América Latina? Mire, yo creo que lo fundamental es entender eso que yo decía antes. Tenemos que replantearnos el papel del Estado. El Estado no es ni el promotor de desarrollo, como se decía hace 60 años, ni la providencia o el padre que nos puede proveer de todo.
izquierdas o derechas van a utilizar ese Estado y se van a corromper fatalmente porque es un Estado que utiliza demasiados recursos. Entonces, pienso que replanteando el nivel el papel del Estado en la sociedad es que podemos avanzar. Ya. Bueno, al final, como dices, doctor Sabino, por el hecho de que estamos pasando por un mal ciclo, no quiere decir que somos un continente perdido. En esa tribuna estamos convencidos de que los mejores días de América Latina están por venir. Por supuesto, la condición es que los ciudadanos del continente, más que ser permisivos, sumisos o complacientes, debemos reiterar nuestro compromiso con los valores liberales y republicanos y estar dispuestos a ofrecer los sacrificios que abren el camino a la libertad y el bienestar de los pueblos. Doctor Sabino, gracias por tu tiempo, siempre se aprende mucho escuchándote. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Feliz independencia. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.